nadie. Amén. Muy bien. Ahora vamos a leer lo que va a ser la base de esta reflexión, de este mensaje que vamos a tener, y se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Saben que acá el apóstol Pedro tiene una revelación extraordinaria. Yo digo, qué maravilloso cómo el Espíritu Santo le fue a los hombres de la iglesia primitiva, les fue revelando cosas que ahora nos ayudan tanto, ¿no? a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y a descubrir cómo Dios nos ve. Eso es interesante, es útil. Primera de Pedro 2:4 dice, Cristo es la piedra viva. ¿Qué dijimos? ¿Cuál era el nombre de Jesucristo el domingo pasado? ¿Cómo? El león de la tribu de Judá. Ese era uno de los nombres de Dios porque Él tiene el poder, nos ayuda a ese animal a darnos cuenta del poder maravilloso que Cristo tiene. Ahora nos habla de Cristo, que es la piedra viva. ¿Las piedras están vivas? Bueno, la piedra viva de Cristo sí, pero la piedra que uno va caminando y le entra en el zapato y empieza, ¿esa está viva? No, las piedras no tienen vida, hermanos, no tienen vida. Por eso interesante es la revelación que Dios le da al apóstol Pedro en expresar algo que es difícil de entender, que Cristo es la piedra viva. Seguimos leyendo. Rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, o sea, al acercarse a esa piedra viva, ¿no? Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Qué propuesta interesante esta. No será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual están destinados. Qué parte interesante de la Biblia es que está hablando por un lado acerca de Jesucristo, por el otro lado está hablando acerca de nosotros y también está hablando acerca de aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Ahora, esta descripción que la hace el apóstol Padre es un cuadro de la gran casa que Dios está edificando. ¿Y cuál es esa casa que Dios está edificando? La iglesia. Acá en esta parte de la Biblia, a la iglesia la está describiendo como esa gran casa que Dios está edificando, la iglesia del Señor Jesucristo. Y fíjense que acá aparecen tres figuras. Está Cristo, que es la piedra viva. Esta piedra fue rechazada por los hombres, pero fíjense que fue elegida por Dios, así que importancia seguramente tiene, y también Dios le dio el valor que Él entiende que tiene, que por supuesto es preciosa, por eso tiene mucho valor. Ahí está Cristo, es la piedra viva. Después están los creyentes, que son piedras vivas. Los creyentes, ¿quiénes son los creyentes? Nosotros. Mirá el que está a tu lado. ¿Quién está a tu lado ahí? Vero, dice mi esposo, es cierto, sí.
Esto es pozo. Pero de acuerdo a lo que estamos leyendo, ¿quién está a tu lado? Decilo con confianza. Una piedra viva. ¡Wow! Aplaudí a tu piedra viva que está a tu lado. Es lo que Dios ha determinado. Sí. Es la palabra de Dios que dice que Jesucristo es la piedra viva que Dios ha enviado a los hombres, preciosa y elegida por Él, pero también dice que nosotros somos piedras vivas. ¿Las piedras tienen vida? No, pero acá debe haber algo que el Señor nos quiere decir que tenemos que descubrir. Y en la otra figura que vemos es que los no creyentes son constructores desobedientes. Son esos que no queremos ser. No queremos desobedecer a la palabra de Dios, porque sabemos que esto tiene consecuencias que nos van a perjudicar. Ahora veamos un poquitito esto. Jesucristo es la piedra viva y pregunto, ¿cómo puede una piedra estar viva? No puede estar viva. Pero lo que esto nos está diciendo es simplemente que es una figura de cómo Dios ve a su Hijo Jesucristo y también es una figura de cómo Dios ve a los hombres y mujeres que han creído en Cristo Jesús. O sea que Jesucristo es la piedra viva, pero también cada uno de nosotros en este lugar somos piedras vivas delante de los ojos de Dios. Es como Dios nos ve. El fundamento, somos un edificio que Dios mismo está construyendo con cada uno de nosotros. Somos ese ladrillito que va construyendo la casa que Dios está edificando, esa casa espiritual que Él está edificando. ¿El fundamento de este edificio cuál es? Jesucristo. Él es la piedra viva, Él es la piedra angular. Cada vez que se hacía un edificio en la antigüedad, lo primero que se hacía era poner esa piedra que daba orientación a cómo ese edificio iba a estar edificado para que no se caiga y sea un edificio que se pueda aprovechar. Si una persona quiere ser parte del edificio de Dios, debe colocar su vida en Cristo Jesús, en la piedra fundamental o fundacional que es Cristo. Ahora notemos que la piedra viva fue rechazada por los hombres. Lo dice acá la palabra de Dios. El pueblo judío rechazó a Cristo Jesús. Hombres no judíos también hoy día lo siguen rechazando a Cristo Jesús. ¿Y por qué lo rechazan a Jesús? Bueno, porque esa piedra viva no fue querida o no fue deseada por los hombres, ni las mujeres. No encajaba, Jesucristo no encajaba en los planes de la gente de esa época. Y no encaja tampoco en los planes de personas de esta época. No lo ven como algo que cierra dentro de las cosas que esas personas quieren hacer. Era inútil e inadecuada para lo que estaban construyendo. Fíjense qué interesante, acá la Biblia lo que está diciendo es que todos construyen algo, el creyente y el no creyente. Todos están construyendo una profesión, una familia, su propia persona, su vida hacia adelante. Todos están construyendo algo, pero para el que no acepta la palabra de Dios, Jesucristo o esa piedra viva que Dios plantea acá es inútil e inadecuada. Y va a construir y esa casa se le va a caer. Y lo otro que observamos para el que rechazó esa piedra viva, o sea, a Cristo, no valía para ellos lo que verdaderamente vale o el valor que tiene para el hombre, para Dios. El hombre y las mujeres rechazan a Cristo porque quieren construir sus propias vidas como les place. Y ese es el problema terrible que la humanidad hoy día está sufriendo y está viviendo. Quieren hacer lo suyo propio, a su manera, no quieren dejarse guiar por Dios y eso tiene consecuencias. Pero ojo, la piedra ha sido elegida
y valorada por Dios. Y esa piedra, Jesucristo, es preciosa y no es para dejar de lado y no es para dejar de considerarla. Es la misma piedra que Dios había elegido para ser la piedra fundamental de tu vida y mi vida. Esa piedra es la única que soporta los embates de esta vida. Lo que tenemos que transitar en esta vida es el peso de tu vida y la mía. Esa piedra lo soporta, que es Cristo Jesús. ¿Me están entendiendo? Sí. Es importante notar que la piedra elegida por Dios es una piedra viva. Ahora, quiero expresar un poquitito mejor esto, o ampliarlo. Dios es eterno. Es así, ¿verdad? Él no tiene ni principio ni fin, es eterno. ¿Esto qué significa? Que el edificio que Él está creando, edificando, es también eterno. Va creciendo y va creciendo a través del tiempo, es eterno, y por eso Él describe esto como una piedra sólida, fuerte, pero que tiene vida, que crece y es eterna. ¿Se entiende un poco mejor por qué lo llama a Cristo la piedra eterna? La piedra viva. Y a la iglesia, que es esa iglesia que Dios está construyendo, porque tiene vida y va avanzando a través del tiempo, crecerá y durará para siempre. Por lo tanto, la piedra angular puesta por Dios es y será eterna. Cristo es esa piedra viva que es eterno y va a perdurar con nosotros para siempre. Esa piedra y esa casa que Dios está edificando nunca se deteriorará, ni se desgastará, ni se derrumbará, sino que existirá por los siglos y los siglos. Así que acá Pablo, con esta idea de la construcción, con esta idea de la construcción, lo que nos está diciendo que esa iglesia va a ser eterna y va a permanecer para siempre. Y esto nos indica tres cosas. Primero, la piedra viva, Jesucristo, es la piedra angular y es la primera que debe ser colocada en la vida de cada hombre y de cada mujer que quiere estar en esa casa que Dios está edificando, que es la iglesia. Primero Cristo, porque Él es el que nos va a enfocar y nos va a orientar y nos va a decir qué hacer. Todas estas piedras van encima de la piedra angular que es Cristo. Cada uno de nosotros vamos a ir sobre Cristo para que Él nos esté guiando y orientando siempre. Esta piedra es preeminente en el tiempo porque Cristo es eterno. Lo mismo sucede cada vez que nosotros nos acercamos a Cristo Jesús. Ya sabemos dónde tenemos que ubicar nuestra vida, lo que tenemos que hacer con Él, cómo nos va a guiar. Dejamos que Él sea esa piedra que guía y hace que el edificio vaya tomando forma. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que Cristo es el conductor de la salvación del ser humano. Para algunos esto es un repaso, para otros por ahí es nuevo. Pero Cristo es el conductor de la salvación del ser humano. Todos los demás miembros lo siguen a Él. Cristo es el autor de la salvación. Hoy vamos a estar celebrando la cena y acá lo que estamos simbólicamente testificando es que Cristo vino a morir por el pecador, derramó su sangre, entregó su cuerpo para salvación de la humanidad. Y gloria a Dios, porque aquí estamos reunidos celebrando y disfrutando de la salvación que Cristo consiguió para nosotros. Y Cristo es el comienzo y el final. Por eso Él es eterno. Todo lo demás viene después de Él y debajo de Él. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, todopoderoso. Me encanta la canción que hoy estamos cantando. Bueno, cantamos varias muy hermosas, pero Tu fidelidad es grande es una hermosa canción por el significado que tiene.
Porque el hombre necesita tener a su alrededor personas y un Dios, por supuesto, que le sean fieles. Que no abandonen, que no traicionen, que no confundan, que no defraudan, como dice acá la palabra. Necesitamos esas personas como la persona de Dios, la persona de Cristo Jesús, que son un ancla firme que nos van a sostener, esa piedra viva que nos va a sostener. Cristo es el precursor ante la misma presencia de Dios, todo lo demás ingresa a través de la presencia de Dios. Dice Hebreos 6:19, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. ¿Se acuerda el que la cortina estaba detrás del lugar santísimo y ahí el sacerdote iba una vez por año para estar en comunión con Dios y mediar por el pueblo de Dios? Ahí fue Jesucristo, hasta donde fue Jesucristo. Leo el 20, hasta donde Jesús, lo leo otra vez. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser el sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el segundo punto es que la piedra angular es la piedra que soporta. Y esa piedra viva, a su vez, es donde todo hombre debe acudir si quiere formar, como les decía, parte del edificio de Dios. Este es Jesucristo como piedra viva. Ahora, ¿qué dice estos versículos acerca de nosotros los creyentes? Tenemos en Cristo, realmente lo hemos conocido y lo hemos disfrutado y sabemos quién es nuestro Salvador y nuestro Señor. Pero los creyentes somos también piedras vivas. Dice el versículo 5, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Fíjense que Dios, con todos aquellos que hemos creído, está construyendo su casa, la iglesia. Ahora, como les había dicho antes, Dios es eterno. Esto significa que esa iglesia que Él está construyendo es eterna y la piedra angular está dispuesta por nuestro Señor Jesucristo, que nunca se desgastará ni se arruinará. Cristo vive para siempre, por lo tanto, cuando colocamos nuestra vida sobre la piedra viva de Dios, nos sostiene y nos mantiene por la eternidad. Nos convertimos en piedras vivas, piedras que existirán para siempre, y aquí tenemos que encontrar tres verdades que son las siguientes. Primero, los creyentes somos construidos en una casa espiritual, la iglesia. Este es un cuadro de la iglesia que Dios está construyendo sobre la tierra. Préstenme atención en esto. Incluye a los creyentes de todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, nosotros por supuesto incluidos, en lo que se llama la Iglesia Universal o el Templo Universal de Dios. La casa de Dios es una casa espiritual. ¿Esto qué significa? Es una contraposición a lo que es una casa física, donde vivimos nosotros, por ejemplo. Es una casa espiritual y como casa espiritual no envejece, no se deteriora, no se desgasta, pero la casa física sí lo hace. Yo me acuerdo cuando, después que mis padres murieron, hace ya bastante tiempo, nosotros por algún motivo dejamos de ir a la casa donde habíamos nacido. Y pasaron 2 o 3 años y nunca fuimos a la casa de nuestros padres porque, bueno, teníamos nuestras casas ocupadas, qué sé yo. La quisimos vender
después de, como les digo, un largo tiempo fuimos y la casa estaba horrible, horrible. Yo no sé qué semilla, qué cayó ahí, pero había una planta rastrera que cubrió todo el patio de la casa, adelante y atrás. Las paredes estaban oscurecidas, agrietadas, adentro había olor a humedad, horrible, lo que es una casa física. Pero acá Dios está describiendo lo que es una casa espiritual, que no se va a deteriorar ni se va a gastar. Ahí es donde uno quiere estar. Cuando nos volvemos a Dios y colocamos nuestra vida sobre la piedra angular que es Cristo Jesús, nos volvemos parte de esa casa espiritual, la iglesia. Nunca moriremos ni nos desgastaremos, viviremos por siempre en la casa que Dios ha preparado para nosotros. Ahora, fíjense qué interesante. Hay muchas piedras vivas que conforman esta casa espiritual que Dios ha formado. Cada uno de nosotros es esa piedra que se ubica en la casa espiritual de nuestro Dios. Ahora, fíjense lo importante de esto. En esta casa no hay lugar para piedras que sean orgullosas, que sean arrogantes, que sean envidiosas, que tengan celos, que sean criticonas, que hagan reproches, que se enojen, que cuestionen, que discriminen, que actúen con prejuicios o que tengan ira dentro del edificio de Dios. Acá nos está describiendo Dios que tengamos cuidado, que no seamos esto. Que no haya una piedra que se jacte de otra piedra. ¿Me están entendiendo? Porque esta casa la está edificando nuestro Señor. Y esta casa no puede completarse hasta que todas las piedras estén completas. Por eso Cristo no ha venido aún. Porque faltan hombres y mujeres que tienen que conocer a Cristo Jesús. Y hay un lugar para cada uno de nosotros. Todos tenemos un lugar en la casa de Dios y por lo tanto debemos colocarnos y tomar nuestro lugar en esa casa de Dios. Ahora, los creyentes son un sacerdocio santo y esto es otra cosa, otro aspecto muy interesante que tenemos que tener bien en claro. De este modo, dice el versículo 5, conociendo a Jesucristo, llegan a ser un sacerdocio santo. O sea, nos está diciendo la palabra de Dios que todos aquellos que conocemos a Cristo Jesús somos sacerdotes. ¿Será así? ¿Somos sacerdotes? ¿Están seguros? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Claro, el versículo dice que el que creyó en Jesucristo llegan a ser sacerdocio santo. Y saben que la iglesia antigua tenía el concepto de que sacerdote era el que estaba acá parado hablando o el que ministraba a la gente. Cuando llega la época de la Reforma, 500 años atrás, que Dios revela esto y de que cada hombre y cada mujer que conoce a Cristo es un sacerdote, eso generó una revolución extraordinaria. Fue una reivindicación que se hizo el hombre con la interpretación de la palabra de Dios. Y por eso hoy día cada uno de nosotros somos sacerdotes, hombres y mujeres sacerdotes de Dios. Y se los voy a explicar. La función principal de sacerdote es mediar entre Dios y el hombre. ¿Se acuerdan? Hay un sacerdote, la persona necesita pedir una ayuda a Dios, entonces a través de este hombre va,
de este hombre sacerdote va y le dice que le pida ayuda a Dios por esa persona o que le perdone los pecados. Que en un momento eso los sacerdotes lo hacen, te perdono por tal o cual cosa delante de Dios. El sacerdote representa a los hombres ante Dios y presenta a Dios a los hombres, como lo que yo estoy haciéndote ahora. Estoy presentándote aquellas cosas que Dios dice acerca de nosotros. El hombre nunca se ha sentido lo suficientemente digno para acercarse a Dios. ¿Escucharon eso? No, no me merezco estar cerca de Dios. Dios está muy lejos, es lo que la gente piensa. ¿Cómo voy a acceder a un Dios santo siendo yo una persona pecadora? Y ese es el sentido que se tiene, y las personas nunca llegan a Dios, no pueden alcanzarlo por el concepto que tienen. Pero ahora lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que a partir de Cristo Jesús, el hombre se acerca a Dios a través de Cristo y ya no necesita ninguna intervención de ningún sacerdote, porque cada uno que ha entregado su corazón a Cristo ahora está en la condición de ir delante de Dios cualquier día de la semana, cualquier hora, pedirle ayuda, pedirle auxilio, pedirle sabiduría, pedirle inteligencia, y cada uno de los creyentes ahora puede estar delante de Dios como un sacerdote. Por eso no tienen que esperar a pedirle a los pastores que vayan, por ejemplo, a orar por un enfermo en el hospital. No es necesario. Ustedes, habiendo conocido a Cristo, tienen la autoridad de Dios para ir y orar por los enfermos y presentar a Cristo como el Salvador de sus vidas. Cada uno de los creyentes ahora está frente a Dios como un sacerdote. Puedes hablar con Él, buscarlo a Él y tener la seguridad de que Dios te va a responder. Tenés que independizarte de esto, en el sentido de, no independizarte de la iglesia, sino en el sentido de relacionarte con Dios. Estás en la casa espiritual de Dios y podés tranquilamente hablar con Él. Podés alabar y adorar a Dios, clamar por ayuda, clamar por liberación, y Dios te la va a dar. El creyente es ahora un sacerdote ante Dios. Es para celebrar esto. Porque como les decía antes, en el Antiguo Testamento nadie hacía nada al menos que el sacerdote de esa época estuviera intercediendo por él. ¿Y cuál es el resultado de ser sacerdotes? No hay ahora ningún motivo por el cual debamos ser vencidos por ningún problema ni tribulación. Nosotros vamos a manejar esa situación ayudados por Dios. ¿Se entiende? No vamos a ser vencidos. ¿Vamos a tener alguna tribulación? Sí. ¿Vamos a tener dificultades? Sí. Pero las vamos a manejar y no nos va a vencer y no nos va a apartar de Dios. Porque tenemos fe en Él. Él nos dio esa autoridad y utilizamos de lo que Dios nos da. Podemos acercarnos a Él en cada momento que sea necesario y recibir de la mano de Dios ayuda, recursos, provisión y fuerza. También notemos que somos hechos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Y uno de los sacrificios, no, lo voy a dejar para otro mensaje, pero uno de los sacrificios que tenemos que hacer, y es el que se anunció hoy, de ir y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todo aquel que no conoce a Cristo, aquel que está construyendo un edificio equivocado y va a terminar en ruinas. Es lo que la palabra nos enseña. Por eso está la palabra de Dios donde nos dice que debemos ofrecer
nuestro tiempo, nuestro trabajo y recursos para la evangelización y dar a conocer a Cristo. Debemos hacer sacrificios espirituales. ¿Y cómo es el sacrificio espiritual? En Gálatas 5:22, la palabra de Dios nos habla del fruto del Espíritu Santo, que es ¿qué? El amor, alegría, paz y paciencia. Fíjense cómo yo hago un sacrificio espiritual. Cuando la palabra me dice que debo ser una persona paciente, no ponerme impaciente por las cosas que tengo que resolver o que tengo que enfrentar. Ser fiel habla de bondad, de fidelidad, de amabilidad y de dominio propio. Y tener dominio propio es un sacrificio, requiere del esfuerzo personal de cada uno. ¿Es así o no? Vieron que el dominio propio es difícil manejarlo y donde nos dicen algo que no nos gusta, saltamos como leche hervida. Y la Biblia lo que nos está diciendo es tener dominio propio, tener templanza y fíjate de conducirte de una manera que siempre estés expresando la paz que viene de parte de Dios con amor hacia los demás. Y en esto no hay ley que lo limite. Tenemos que tener todo el amor, toda la paz, todo el dominio propio que sea necesario para vivir en paz y en armonía. Y sabe que los creyentes somos un cumplimiento profético de lo que Pedro en su momento escribió. ¿Por qué? Porque dice, miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella, o sea, el que confía en esa piedra preciosa, escogida por Dios, no será jamás defraudado. Está bueno eso, ¿no? ¿Quién quiere ser defraudado? Es muy duro pasar por un proceso de defraudación. ¿Y qué quiere decir defraudado? Privar a una persona de algo de lo cual tiene derecho. Quitarle a esa persona de lo que tiene derecho es una defraudación. Por ejemplo, un hombre que trabajó, una mujer que trabajó y se merece su sueldo y se lo niegan porque no trabajó bien. O trabajó en una empresa y lo echan y le corresponde una indemnización, no lo indemnizan. Eso es defraudar. Lo que tiene derecho a tener se lo quitan. ¿Y se lo quitan de qué manera? Engañándolo o abusando de la confianza o de la autoridad del que defrauda. ¿Se entiende eso? Así que acá lo que el Señor nos está diciendo es que si nosotros confiamos en Cristo Jesús, en esa piedra viva, fundacional que puso Dios, no seremos defraudados jamás. Y los creyentes no deben ser confundidos con esto. No, es decir, avergonzados, desilusionados o desconcentrados pensando de que el derecho que tenemos como hijos lo vamos a perder. No vamos a perder nada, porque Dios no defrauda y es fiel. Imagínense. ¿Saben qué triste, hermano, es que alguien esté relacionándose con alguna religión, cualquiera la que sea, y no tenga la seguridad de que cuando muere va a ir al cielo? ¿Para qué va a ir a la iglesia si no sabe cuál es el destino eterno, el destino futuro? Que vaya a una discoteca o al parque a comer un mate y sándwich. ¿Para qué va a ir a la iglesia si no le sirve para nada? Me explico, ¿no? Yo vengo acá a este lugar y vengo como cualquiera de ustedes vienen porque sé que tengo un futuro eterno garantizado que no me defraudará, que es la vida eterna con Cristo Jesús por siempre. Eso es lo que nos trae acá. Gloria a Dios por eso. Debemos confiar en Jesucristo, inclinarnos a Él y construir nuestra vida con Cristo como base. Eso es lo que necesitamos. Qué maravilloso.
Y ahora, hermanos, algo fenomenal que realmente vale la pena escuchar, como todo lo que hemos escuchado, por supuesto, que es la desilusión de esta vida, el miedo a la muerte y el temor al juicio final en nosotros ha desaparecido. Esto es extraordinario. ¿Saben cuánta gente hay con temor a la muerte? Un montón. Temor al juicio final, que lo ven ahí porque lo han escuchado, algunos se lo han explicado y no saben cómo lidiar con eso. Y el haber aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, el temor a la muerte y las desilusiones que tenemos de la vida desaparecieron, porque sabemos que tenemos un futuro garantizado con Dios. ¿Y cuál es nuestro final? Por eso el creyente tiene que estar inundado de vida. Amén. Una vida derramada en amor, en gozo, en entendimiento, en seguridad. Y todas estas cosas vienen cada día y vienen en el futuro. Romanos 1:16 dice: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Cuando vayas a hablarle a alguien y te rechaza, no te preocupes, no te avergüences. El problema no sos vos ni lo que estás hablando acerca de Cristo. El problema está en la otra persona que rechaza a Dios. Y Pablo escribe eso: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, los judíos primeramente, pero también los gentiles. Yo te quiero hacer esta pregunta ahora. ¿Querés ser parte de la casa de Dios, esa casa espiritual que Dios está construyendo? Si no lo sos, si no conoces a Cristo y podés tener toda la ayuda de parte de Él, yo te pido que reflexiones sobre esto. La Biblia claramente dice que aquel que construye algo en su vida, sea lo que sea, sin Dios, está construyendo en vano. En algún momento todo eso se le va a desmoronar, se le va a caer. Y se va a dar cuenta que trabajó para nada. Y me refiero a todos los hechos de la vida día a día, todo lo que vamos haciendo. ¿Y por qué rechazamos a Dios? Porque hay pecado en nuestro corazón. Porque queremos hacer lo que a nosotros nos parece. Y claramente Dios se anima y por eso leímos el versículo al principio que decía que Dios quiere guiar tu vida y llevarte a un lugar seguro y puedas disfrutar de Él por la eternidad. Y lo que nos separa de Dios es como una nube que tenemos, es como un paraguas que tenemos encima, es el pecado en nuestras vidas. Y Dios quiere en esta mañana que escuches este mensaje y que desees con tu corazón ser parte de la casa de Dios. Ponete de pie ahí donde estás ahora. Vamos a cerrar tus ojos. Y quiero te invito a que reflexiones en lo que te he acabado de decir de parte de Dios. Si aún no lo conoces a ese Jesús, no has construido tu vida sobre Cristo Jesús, que es la roca firme, yo te invito a que en esta mañana abras tu corazón y le digas: Señor, realmente te necesito. Te necesito. He caminado sin ti, tal vez en algún momento conociste a Dios o te hablaron de Él y te alejaste de ese Dios maravilloso que tanto te ama. Y depende de vos la decisión que querés tomar. Dios nunca te va a torcer el brazo. Él lo que quiere es que de propia decisión
y de corazón decidas conocer a Cristo Jesús y dejar que Él sea el alivio de tu alma. Es muy difícil en esta vida caminar sin la ayuda de Dios, muy difícil. Hay necesidades económicas, necesidades en cuanto a tener una buena relación con la esposa, con el esposo, con los hijos, a veces con los vecinos. Uno por ahí no está conforme con uno mismo y se autocritica y se rechaza por cómo es o cómo hizo las cosas. Tal vez necesidad económica, tal vez necesidad de salud, necesidad de poder estar tranquilo, sosegado, no andar apurado y a los gritos por todos lados. Inclusive a veces al sacar ese desahogo a través del alcohol, de la bebida, del cigarrillo, de la droga, porque hay necesidades que hay que cubrir y no las encontramos y acudimos a cosas que después dañan nuestro cuerpo, nuestra reputación. Y eso nos deteriora como personas de una manera horrible delante de nuestros seres queridos, de nuestros hijos. Por eso vino Cristo. Él vino para traerte salvación y vida eterna. Él te quiere ver como acá la palabra de Dios claramente nos dijo, como un sacerdote, como un hombre que se para delante de Dios y le dice: Padre eterno y bueno, necesito de tu ayuda, de tu compañía, de tu dirección y de tu guía. Necesito que me proveas sabiduría, necesito que me des inteligencia, necesito que me des los recursos necesarios para cuidarme yo, cuidar a mi familia, a mis hijos. Te necesito, Señor, te necesito. Pero a veces somos demasiados arrogantes para doblegarnos y entender que necesitamos ayuda de Dios. Él hizo todo lo que estaba a su alcance y sobrepasó lo que necesitamos para que le conozcamos personalmente. Y el camino de hacerlo es aceptar que necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos que Dios cambie un corazón endurecido, un corazón que muchas veces no le importa si lo que dice daña al otro o si lo que hace daña al otro, con tal de salirme con la mía. Dios te está llamando ahora. Está golpeando tu corazón y diciéndote: abrí tu puerta de tu corazón, porque yo quiero entrar a tu vida, irrumpir en tus planes y que tengas una vida nueva, transformada. Hay una promesa que Dios nos hizo y es una promesa que se mantiene hoy día, que Jesucristo dice: mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Saben cuántas cosas el hombre y la mujer hacen por conseguir aunque sea una gota de paz y no lo consiguen? Un día aunque sea de paz y no lo consigue. Y Jesucristo vino delante de toda la humanidad y les dijo: mi paz te entrego, mi paz los doy. Esta paz no es como el mundo la da. Olvídate de esa paz. La paz que Cristo da es verdadera y calma nuestra alma y nuestro corazón. Y a partir de ese momento no vamos a necesitar más nada que tener una relación con Dios a través de Jesucristo.
Por eso te invito a que abras tu corazón ahora y le digas al Señor Jesús: Jesús, yo quiero conocerte. Ya no quiero más esta vida que estoy viviendo. Lo que he hecho y lo que he pasado en el pasado no me enorgullece ni me tiene tranquilo. Quiero tu paz, Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, cuando vino a la tierra 2000 y pico de años atrás y fue a la cruz a morir en esa cruz del Calvario, en esa cruz Él se llevó todos los pecados de la humanidad. Para que aquel que tome la decisión de creer que es Cristo el que tomó mi lugar en esa cruz, para que yo no sea condenado y no muera ahí, Él tomó mi lugar para dejarme libre. Y si creo que Él hizo esa obra de salvación en esa cruz, y lo creo de corazón, y le pido perdón por mis pecados al Señor Jesús, y le digo: Jesús, me arrepiento de todo lo que he hecho hasta ahora. Me arrepiento de vivir lejos de ti. Me arrepiento de haber estado ignorándote y dándote la espalda. Aún a veces me han hablado de ti y no he aceptado lo que me dijeron. Pero ahora no es igual. Ahora yo quiero creer en ti y decirte que te necesito. No pelees solo más. No pelees sola más. La vida sin Dios lo único que te va a dar es tristeza, angustia, decepciones. Vas a ser defraudado, defraudada, lastimado, como seguramente lo podés haber sido hasta ahora. Pero Cristo se presenta y te dice: yo soy el camino para tu salvación. Yo soy el pan de vida, dice el Señor Jesús. Acá no hay religión que valga, no hay denominación que valga. El único que vale es Cristo. Él es el camino correcto. Por eso te invito ahora a hacer una oración después de mí. Te invito a que le digas al Señor Jesús que ya no querés seguir más así. Necesitas un cambio concreto y verdadero. Y ese cambio te lo quiere traer Jesús a tu vida. Cuando a mí me presentaron el Evangelio muchos años atrás, después que me hablaron acerca de Cristo como acabo de hacer, hice una oración como para darte una muestra de lo que Cristo está esperando de tu boca y de corazón. Y le dije: Señor y Padre que estás en el cielo, reconozco que soy un hombre pecador. Reconozco que quise hacer mis propios planes, conducirme como a mí me parecía, hacer todo lo que me gustaba, pase lo que pase, disfrutar y vivir como cualquier persona. Pero no te tengo a ti y no quiero seguir de esa manera. Por eso, Padre, ahora te pido perdón por mis pecados, le dije a Dios en ese momento. Me arrepiento de todo pecado que he cometido y me entrego a ti. Te pido perdón. Te ruego que me bendigas, que me fortalezcas, me transformes, que me des esa paz que Jesucristo prometió al ser humano, a ese hombre, a esa mujer que creyera en Él. Quiero esa paz en mi corazón, en mi vida, en mi hogar, en mi trabajo. La quiero ahora. La quiero ahora. Este es tu día de salvación.
Este es el día de tener un encuentro con Cristo Jesús. Este es el día de abrir tu corazón de par en par y decirle a Jesús: Jesús, acá estoy. No me pases por alto. Yo no vine a este lugar por casualidad o porque me invitaron. Sé que estoy acá porque me querías hablar. Me querías decir cuánto me amás. Y me querías hacer entender que en ti está la salida. Muéstranos a cada uno de nosotros nuestros pecados, Espíritu Santo. Que haya un espíritu de convicción de pecado en esta hora. Que haya un espíritu que te haga reflexionar, el Espíritu Santo te haga reflexionar y dártela a entender que tenés una salida extraordinaria en Cristo Jesús. Dios no te quiere ver sufrir. No te quiere ver andando a ciegas. Por eso te invito ahora a que hagas esta oración después de mí para recibir a Cristo en tu corazón. Y si querés ser parte de la familia de Dios, parte de ese edificio espiritual que Dios está formando y preparando para Cristo Jesús, su Hijo, te invito a que hagas esta oración de corazón, bien de corazón y en voz alta, para que Satanás sepa que con él ya no tenés nada que ver. Y decimos así: Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús vengo delante de tu presencia, reconociendo que te necesito. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he dado la espalda. He escuchado de ti y te he rechazado. Pero hoy, Señor, delante tuyo, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi mala conducta. Te pido perdón por todo el daño que he hecho. Me arrepiento de mis pecados en esta hora. Perdóname, Señor. Es la sangre de Cristo Jesús que me limpia de todo pecado. Por eso, con esa sangre preciosa de Cristo Jesús, te ruego que me limpies de todo pecado. Quiero rogarte, Dios, que me perdones, que me bendigas, que me ayudes a seguir adelante. Quiero la paz que Cristo prometió. La necesito. No quiero vivir más en agonía, en tristeza, en preocupación, en escasez. Basta de eso, Señor. Por eso te entrego mi corazón y declaro con todas mis fuerzas que Cristo es mi Señor, que Cristo es mi Salvador, porque me he arrepentido de corazón de todos mis pecados. Y gracias, Señor, porque en ti hay perdón. Padre, ayúdame ahora a rechazar todo lo que me ha dañado en el pasado. Todo hábito maligno y todo vicio lo rechazo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret.
Padre, dame de tu fuerza, porque todo aquello mal que hice, ahora lo quiero revertir y voy a hacer el bien para la honra de mi Dios. Padre, bendecime, bendecí a toda mi familia. Ayúdame a leer tu palabra, a entenderla. Ayúdame a crecer, a madurar en tus cosas y a ser una persona de bien. Padre, gracias porque Cristo se hizo realidad en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Hay alguien que hizo esa oración por primera vez ahora? Levante su manito. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gloria a Él. Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a la casa de Dios. Este aplauso es para ustedes por la buena decisión que han tomado. Los felicitamos. Qué bueno es nuestro Dios.